Ay, votábamos como pueblo, votábamos como comuna, como villa entera, como aldea, como pueblo entero. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo los que vivíamos en pueblos, en villas, en plural, ¿no? Pueblos, pequeñas ciudades, ¿no? Teníamos una asamblea donde todos podíamos discutir nuestros problemas, deliberar acerca de qué problema, cuál había que resolverlo, cómo había que resolverlo. Lo hacíamos entre todos, hombres, mujeres, niños, viejos. Deliberando allí, es decir, dialogando entre nosotros para resolver el problema, llegamos a una conclusión, y esa conclusión se transformaba en un mandato soberano, y después de definido un mandato soberano para resolver este problema específico, después de eso, y solo después de eso, no elegíamos, designábamos. Tú te vas a hacer cargo de cumplir esta tarea, y tú de esta otra. Elegíamos gente, pero con mandato. Te elijo para que hagas esto. Te elijo para que cumpla esta voluntad del pueblo que quiere que tú hagas eso. Eso era soberanía. Los problemas se resolvían donde toda la comunidad deliberaba hacer cuál era el problema, cómo era el problema, cómo se resuelve, qué hacemos. Vamos a hacer esto, tú te encargas de esto, tú de lo otro. Después de eso elegíamos, pero con mandato. Te elijo a ti para que hagas esto. Y si tú no cumples, por ese motivo, por tonto, por ladrón, por traidor, pues la asamblea se reúne de nuevo, el pueblo te evalúa, te juzga, y si no cumpliste de acuerdo a la voluntad, te castigamos. Eso es soberanía. Los problemas que sufre la comunidad sabe mejor que nadie cuáles son. Como la comunidad de la asamblea viene que sabía perfectamente que el problema que tenían los niños era el olor al chancho que los enfermaba. Los de Freirina, el pueblo de Freirina se reunió para resolver eso y decidió mandar cambiar a Agrosur, porque era la empresa que tenía los chanchos. Y todo el pueblo se comprometió a mandar cambiar a Agrosur. Y todos tuvieron tareas, desde los niños hasta los viejos. Y pelearon incluso con la policía, que envió el presidente Piñera, el cuerpo especial de Carabineros. Pelearon con él en combate formal, habían casos, claro, en las quebradas que llegaban al pueblo de Freirina, y ganaron. Y mandaron cambiar a Freirina, digo, a la Agrosur. Eso es soberanía. El pueblo dialogando consigo mismo. El pueblo que vive junto, que son vecinos, como decían los españoles, que viven juntos en casa poblada. Esos reunidos en asamblea deliberan, esa es la palabra exacta, deliberan cuál es el problema grave que los afecta, qué hacer frente a él, qué decisión tomar, y esa decisión decidida colectivamente, deliberando entre todos, se convierte en un mandato. Y ese mandato es soberano porque todos lo deliberaron, todos lo decidieron. Primero el mandato tiene que ser. Después de establecido el mandato, tú, te elijo para que lo hagas. Y si no lo haces, te juzgo y te castigo. Eso es soberanía. Fuimos soberanos el año, repito, 1812 hasta el 30, 18 años. Y esa es la historia que no se cuenta. En ese periodo hablan, ¿no es cierto?, del Cabildo de Santiago, donde los señores de Santiago habían decidido tal cosa, ¿eh? De José Miguel Carrera, de Camilo Enrique, de O'Higgins,
pero no hablan de nosotros. No hablan de nosotros. Ustedes comparan con lo que es hoy día y se hace la pregunta, ¿somos soberanos? Para empezar, no tenemos ninguna asamblea donde poder reunir, ni siquiera aquí en Recoleta. Hay una asamblea abierta donde todo el pueblo se reúne para discutir los problemas específicos de la calle Recoleta, que sea del Salto, lo que sea. No hay. Eso eran los cabildos. El cabildo era la asamblea del pueblo para resolver sus problemas por sí mismo. Y eso era exactamente soberanía. Los cabildos, ¿quién los eliminó? Juan Diego González. Él eliminó los cabildos. Nunca más hemos tenido asamblea para nosotros como ciudadanos discutir los problemas que realmente no problemas ideológicos, doctrinarios, ¿no es cierto?, que se importan de otros países. Tanto los de derecha, todo el modelo neoliberal es importado. Como los partidos de izquierda han importado también toda su ideología, y los partidos de centro. En cambio, en ese tiempo, el programa soberano, los problemas no eran ideológicamente definidos, eran concretamente sensibilizados por la gente, por tanto deliberados como problema real y resuelto de esa manera. Por eso no tenemos cabildo. En ese tiempo, las asambleas locales, o sea, los cabildos, enviaban delegados electos desde el seno del cabildo para representarse en la provincia y en la asamblea provincial. La deliberación popular partía en el cabildo comunal, seguía en la asamblea provincial. Y de la asamblea provincial a la nacional, federal, y la voz del pueblo llegaba directamente a la Asamblea Nacional para dictar las leyes nacionales y la Constitución Nacional. Nada de eso existe. Todo eso fue eliminado por los héroes de la patria. Puerto Corto. Eso tiene que pelarnos en particular a cada uno, ¿no? Pero síntoma de eso mismo, para redondear la idea, don Bernardo O'Higgins, nuestro héroe principal, que entre otras cosas no ganó ninguna batalla, pero perdió todo. Famoso por el desastre de Rancagua. A este maestro, este héroe nacional, superhéroe, se rió, se burló, engañó a la soberanía popular de los pueblos. No puedo entrar en detalle porque sería muy largo. Pero literal, eso lo investigué, tengo todas las pruebas, lo escribí, lo denuncié, etc. Él engañó a los pueblos, se rió de su soberanía y él mismo dictó una constitución a través de la gente que él designó. Una constitución del año 22 que prolongó su dictadura por 10 años más. 10 años más. Cuando Higgins hizo eso, aprobó la Constitución de 1822 que prolongaba por 10 años su propia dictadura, a través de una serie de trampas muy largas de explicar. ¿Qué hicieron los pueblos? Siguiendo su propia tradición, se reunieron en asamblea pública, cualquiera podía entrar, repito, viejos, hombres, mujeres y niños. ¿Y qué hicieron? Juzgaron a O'Higgins, le aplicaron un juicio, y voy a dar su nombre porque es bueno que lo conozcamos, se llama juicio de residencia. Es el juicio que las asambleas populares hacían para juzgar a sus representantes o a los funcionarios del poder central, fueran del rey o de quien fuera. Entonces, cuando el pueblo se reunía para juzgar funcionarios, tanto a los regidores, esa vez se reunieron para juzgar al director supremo, O'Higgins. ¿Y qué hicieron? Por traición, por burla a la soberanía popular, pues lo condenaron. La traición a la soberanía
en ese tiempo era el peor crimen que podía cometerse, el peor crimen político. Correspondía al fusilamiento o la otra. Pero por consideración que mal había peleado por la independencia, el general Ramón Freire, que lo tomó preso, se convirtió en castigo en exilio. De ahí el destierro que le pusieron elegantemente, el ostracismo. Lo mandaron cambiar por indeseable. Y no pudo volver. Cuando quiso volver, los pueblos lo hicieron. Bueno, en este cuento corto que trato de resumir, cuento 20 años de historia que me ha costado 60 años investigando. Resumidito, ahí está el problema de la soberanía y cómo Diego Portales y toda la gente que lo acompañó, la élite mercantil, la oligarquía mercantil de Santiago, que eran comerciantes, mercaderes, con Diego Portales, mercader a la cabeza, para destruir la soberanía de los pueblos, organizó no tenía un ejército, porque el ejército patriota, otro dato importante, era partidario de la soberanía de los pueblos. Eso no se cuenta. Defendió la soberanía de los pueblos, se jugó por la soberanía de los pueblos, protegió la soberanía de los pueblos, con su general en jefe a quien lo adoraban, Ramón Freire. Pero no se cuenta, el ejército patriota que ganó, se acabó con Maipú y no dice nada más. Políticamente ese ejército era democrático en el sentido no actual de la palabra democrático, sino en el sentido de esa época. Defendía por tanto la soberanía absoluta de los pueblos a través de los cabildos, a través de las asambleas provinciales y de ahí hacia arriba hasta lo nacional. Por eso la élite mercantil de Santiago, porque eran mercaderes, no industriales, juntaron plata, tenían plata. Con esa plata financiaron un ejército mercenario, compraron a varios generales oficiales, le pagaron a la tropa que no le habían pagado sueldo, se la pagaron para traerlo, y contrataron los servicios de una gran montonera de bandidos en la zona de Curicó. Eran como 400, 500 montoneros. Y con ese ejército le dotaron al ejército patriota, lo dieron enteramente. Eso tampoco se cuenta. Toda la historia habla del ejército patriota como después hubiera continuidad con todo lo que vino después del ejército. En el año 30, batalla del CAI, ese ejército fue derrotado con Champa, y luego por Diego Portales, dado de baja, en el año 30, con un decreto con fuerza de ley, sin pensión, o sea, lo mandó a la mujer. Esto tampoco me cuenta. Bueno, a través de este pequeño cuento corto, ahí está presente lo que es soberanía, la necesidad que la soberanía para ser soberana tiene que deliberar sobre sus problemas, todos participan, deliberando resuelven los problemas por propia decisión y no se elige gente porque son bonitos, porque prometen tal o cual cosa, lo eligen con mandato y si no lo compran le aplicaban juicio de residencia, lo mandan a cambiar o lo castigan según el delito. Nada de eso existe hoy. Don Diego Portales estableció el voto individual, secreto, o sea, usted no delibera, usted está amordazado. Cuando votemos no sé cuánto, por el presidente de Chile, la enésima vez, vamos a ir solitos a votar, cuidado por soldados a la entrevista, sin deliberar, no conversamos con nadie, ni antes ni después, le hacemos una rayita, que al día siguiente el número, los convertimos en números, y los números ni siquiera los sumamos o hacemos un estudio al si hay con nosotros, no, son otros.
De ahí la pregunta, ¿somos soberanos? No. Y la otra pregunta, ¿somos verdaderamente ciudadanos dignos? Hoy, comparémonos con lo que éramos en el 1520. No. ¿Por qué salimos el 19 de octubre del año 19? ¿Cuál fue el grito? El único grito que se sintió: dignidad. Dignidad. Esa plaza debería llamarse ya dignidad ciudadana. Y eso fue lo que perdimos con Portales. Y esa es la gran mentira que nos ha contado la historia de Chile hasta el día de hoy. Por eso agradezco la invitación del maestro acá, porque llevamos años conversando estas cosas, para poder contarles brevemente este cuento acerca de nosotros, no acerca de la patria. Patria en esa época, no podemos decirlo, alude al lugar donde está mi padre y mi madre, el lugar de los viejos, como decimos. ¿Dónde está el lugar de los viejos? ¿En la nación? ¿O aquí en Recoleta? Puede ser en Recoleta. La patria donde están mis padres, los que somos de acá, yo no soy de acá, pero soy independiente, es la verdadera patria. Por eso los guasos del siglo XIX, cuando iban a su pueblo, esa era su patria. Cuando iban a Santiago, decían: voy a Chile. Fue Santiago que inventó Chile. Fue Santiago que construyó la nación chilena, aplastando a todos los pueblos de Chile, militarmente, con el segundo ejército chileno, no el primero, con el segundo. Cuento muy largo, maestro, yo llego hasta aquí, en la primera parte. Bueno, lo que queda en evidencia es que no hay nada más peligroso para la élite que el proceso de asamblea. Yo creo que profundizáramos un poquito más en esa contradicción entre asamblea y democracia electoral. Pero quiero hacerlo a través de la siguiente reflexión. Hoy es 10 de abril, hoy se conmemora un año más desde el asesinato y traición de Emiliano Zapata. Y no es baladí que lo menciona aquí en este momento, porque Emiliano Zapata en México, alzado por un ejército de indios, derrotó a las fuerzas federales, se tomó, junto con Francisco Villa desde el norte, el poder, se tomaron el Palacio del Zócalo, el Palacio de Gobierno, y luego lo abandonaron. Mucho tiempo después, un grupo de combatientes indígenas del sur de México, del sureste, en Chiapas, forma el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Yo tuve el honor y la suerte de estar presente desde el comienzo del alzamiento zapatista y de quedarme ahí durante 4 años. Durante esos 4 años, lo que más me impresionó fue el sistema de toma de decisiones internas en las comunidades alzadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las comunidades zapatistas, los territorios liderados. Lo que describe aquí el profesor Salazar respecto de estos cabildos, de esta asamblea, en esos 20 años de soberanía popular en Chile, en los pueblos, es calcado de lo que yo vi en las comunidades zapatistas, es decir, cada una de las comunidades se planteaba en asamblea los problemas y las soluciones a aquello concreto de su comunidad, pero también a lo que sucedía en la suma de comunidades de quebradas, porque la selva, la cantona, desde la montaña descienden los cañadones de los ríos hacia la selva, hacia el río Usumacinta, de la frontera con Guatemala. Y cada una de estas cañadas tiene numerosas comunidades que se organizan en asambleas y se toman decisiones ya sea por comunidad, por cañada o por territorio. Y del mismo modo, en la asamblea participan todos los miembros de la comunidad, independientemente de su edad, de su sexo, ¿ya? La única condición, recuerdo yo, que sea para poder votar finalmente a mano alzada
para tomar una decisión. La única condición era que no te hubieras quedado dormido durante la asamblea, ¿no? Sino que hubieras estado activo, presente y participativo. Y la otra cosa extraña de esta asamblea, que ahí seguramente había alguna diferencia, es que las decisiones de la comunidad, las decisiones de la asamblea tenían que ser unánimes. ¿Se imaginan ustedes que en las comunidades indígenas la palabra es muy importante? Entonces los discursos, las conversaciones son largos, son prolongados. Cada persona que participa en una conversación lo hace durante un largo tiempo. Para llegar a la unanimidad pasaban días y noches, pero se llegaba a la unanimidad y ahí se determinaba, se elegía a dedo entre todos quién iba a ser el vocero, el huerquén, ¿no?, de esa comunidad para ir a la asamblea de asambleas. Y era precisamente el mismo procedimiento. Y esto viene, y por eso se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, viene de la forma en que funcionaba el ejército organizado, levantado por Zapata en el estado de Morelos. Y hoy es 10 de abril y se conmemora el asesinato y la traición de Emiliano Zapata. Si la asamblea es lo más peligroso que hay para la élite, si la toma de decisiones en la asamblea es lo más peligroso que hay, me hace sentido el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre en el Parlamento, que condujo a la desarticulación del alzamiento popular del estallido social, como le dicen también, ¿no? Hoy que estamos entrando nuevamente en un proceso electoral, el gobierno declaró, lo dijo el mismo presidente Boric, que no estaba en la agenda el plantearse un nuevo proceso de discusión constitucional. Es decir, entra y sale de la agenda con una facilidad abismante, ¿ya? Pero entra cuando hay presión popular y sale cuando esa presión popular ha sido desarticulada. Vamos a seguir repitiendo este ciclo eternamente, o alguna vez ha habido algún cambio, alguna transformación constitucional profunda y real mediante el sistema electoral vigente. Esa es la pregunta que también, ojalá se pueda responder de manera breve. Interesante tu cuestión, muy profunda al mismo tiempo. Si la respondo históricamente, o sea, con hechos, vamos a estar horas. Sí, voy a tener que tomar otro camino y lo sigue más horas. Pero dos ejemplos cortos. Yo últimamente he estado estudiando en detalle, a través de los archivos judiciales del siglo XIX, el comportamiento delictual de los rotos. Los rotos del siglo XIX y las rotas del siglo XIX. El término se puede hacer extensivo a las mujeres en ese tiempo. Porque era una clase marginal, no tenían tierra. En ese tiempo no había una oferta de empleo estable, moderna, capitalista, para ellos. La oligarquía chilena, vuelvo a repetir, ha sido mercantil. No confundir el capitalista mercantil con el capitalista industrial. Porque el mercantil acumula dinero comprándole baratos el reloj al maestro y yo vendiéndoselo a otro maestro 10 veces más. Entonces yo, sin producir nada, simplemente comprándole a él, vendiéndole acá, acumulo la ganancia con dinero puro. Yo no produzco nada, ni mercancía, ni nada para comer, ni para vestirse, ni para nada. Solamente produzco dinero. Por eso el capitalista mercantil, ustedes se fijan un poco, el gran comerciante, al comprarle barato al productor, a un jefe de venderle caro después al consumidor, castiga la ganancia del productor. Supongamos, un agricultor tiene vaca, produce leche, y el gente del Jumbo, los Polman, qué sé yo, le compra esa leche a precio que hay que imponerle a efecto de aumentar su ganancia vendiendo caro. La oligarquía mercantil por eso castiga a los productores, reduce la ganancia del productor, los empobrece, no desarrolla, como decía Marx, no desarrolla las fuerzas productivas, al contrario, empobrece el país.
Por eso para Marx el capital comercial es un capital de segunda clase. No es, con sus palabras, un capitalismo revolucionario. ¿Por qué no es un capitalismo revolucionario? Porque no desarrolla las fuerzas productivas. Al contrario, las sofoca. Es destructivo, genera pobreza. Pero él sí se enriquece. Entonces tiene una brutal diferencia entre una élite pequeña que se enriquece al máximo, con dinero puro, que no haya que hacer con el dinero, y una gran masa de gente pobre, que trabajando como productor, como campesino, como minero, como pisquinero, lo que sea, están siendo castigados por los mercaderes y no se desarrollan. Toda nuestra historia ha sido la historia de un capital mercantil que nos ha impedido desarrollarnos productivamente. Y a ese tipo de oligarquía o burguesía, como queramos llamarla, no le conviene que nos juntemos a deliberar acerca del problema que él quiera. Por eso no quiere asamblea. Diego Portales la reprimió violenta, sangrientamente. Nunca posteriormente hemos tenido asamblea. Ustedes revisen las constituciones siguientes, no hay ninguna asamblea local, comunal, tampoco, ni siquiera provincial, solo nacional. Entonces hay que elegir representantes para la asamblea nacional. Y ahí entran los partidos políticos. El capital comercial necesita desesperadamente socios políticos y para él son los partidos políticos. Los partidos políticos. Y los partidos políticos, ustedes se fijan, son electos desde Diego Portales para adelante con un voto individual secreto. Vamos a votar pronto por presidente o presidenta para la República, donde él, vamos a votar por ella, por su oferta, por su promesa, voy a hacer tal cosa, o por la sonrisa que tiene, a lo mejor es más atractiva. Es como ir al supermercado, elijo esto porque bueno, está más barato, me lo pintan bonito, ¿sí? Pero yo ahí no decido nada, elijo entre ofertas. Por eso el sistema representativo es un conjunto de personas que elegimos sin mandato. Por tanto, tienen un margen de libertad para cumplir o no cumplir lo que ofrecen y para hacer de esa representación sin mandato un negocio, una fuente de ganancia, una fuente de prestigio, una fuente de poder. Fíjense que cuando vamos a votar, por cada voto que emitimos hay que pagar además de nuestro bolsillo a nivel nacional, ¿no? 1.500 pesos por cada voto al candidato por el que votamos. Por eso el negocio es ser candidato. Aunque saquemos 10.000 votos son, qué sé yo, ¿no? 10 millones. ¿Por qué creen ustedes que hay 200 candidatos a la presidencia como nunca antes? Ganan plata. Yo tengo un amigo que insistió en presentarse, no le fue tan mal, pagó 240.000 votos, 240 millones en su bolsillo. Y más encima el Estado le paga con nuestra, la plata del Estado es para nuestra, ¿no? En tanto que el ciudadano. Más encima le paga a cada partido político una cantidad considerable en millones, y en total son miles de millones, para que financien la campaña electoral propagandística, o sea, el marketing político. Ahí se nota el capital mercantil que está detrás. Cuando uno elige por oferta, no por mandato, eso es marketing. Por tanto, la clase política, los partidos políticos, tienen un margen para hacer lo que quieren. Y llevan 200 años con ese margen en su beneficio. Por eso es que los políticos hoy día constituyen un gremio.
cuyo negocio es el monopolio de la administración del Estado y el monopolio del proceso constituyente para construir el Estado. Ustedes vieron nuestra segunda convención constitucional, fue una burla gigantesca. Prohibieron que hubieran candidatos independientes. Todos tenían que ser de partido político. Llegaron al punto de ignorar absolutamente a la ciudadanía como fuente, ni siquiera de representación. La clase política es un gremio con un negocio privado, porque entre ellos manejan todos los hilos para llegar ahí, ¿no? Un negocio privado que les permite controlar el proceso constituyente, la administración del Estado, la interpretación de la Constitución para dictar esta o la otra ley. Incluso no hay juicio de residencia, no hay quien los juzgue. Se juzgan entre ellos. Entonces, las leyes dicen que el juicio hacia un diputado, o quien sea, es entre pares. O sea, el mismo gremio se encarga de defender, de acusar, de después defender o dejar en nada el delito que haya cometido uno de ellos. Por eso que se habla de clase política. La clase política ha monopolizado la representación con voto individual sin mandato. Es por eso que hoy día se da la paradoja, y una paradoja nuestra, ¿no? Nuestro problema, en nuestra responsabilidad en el margen de dignidad ciudadana. ¿Por qué razón? Porque vamos a elegir gente, vamos a votar por voto obligatorio, más encima. Voto obligatorio. Cuando votan libremente son 6-7 millones de votos, cuando votan obligadamente son 2 o 13 millones. Calculen el ingreso que se produce con el voto obligatorio para ellos. Y se da la paradoja que no nos gustan los políticos hoy. Yo tengo registro de todas las encuestas que se han hecho desde 2014 hasta el día de diciembre del año pasado, no hay nueva, donde le preguntan a la ciudadanía: ¿tiene confianza usted en la clase política? ¿Confía en los partidos políticos? ¿Confía en los promedios? Desde el 2014 hasta el día de hoy, entre 96 y 99% de rechazo ciudadano a los políticos. Y sin embargo vamos a votar obligadamente pronto 2 o 13 millones para elegirlos de nuevo. Aquí hay un problema muy serio, que en el fondo tiene que ver con nosotros mismos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir manteniendo esta situación? ¿Hasta cuándo la indignidad ciudadana? Salimos a protestar, fue maravilloso, ¿no? La unanimidad del sentimiento y el grito de la gente por la dignidad en la plaza Baquedano. Pero ¿qué pasó con ese sentimiento? ¿Vamos a luchar por la dignidad o solamente vamos a lanzar un grito de protesta? Y si vamos a luchar por la dignidad, ¿desde dónde partimos? Ese es el problema. Ese es el problema. No podemos hacerlo como los zapatistas. A pesar que hay otro día, no puedo ahora, no hay tiempo. Paréntesis. Estaba estudiando hace 2 años concienzudamente la historia de los rotos y las rotas chilenas del siglo XIX, a través de los archivos judiciales. Cuando caen presos por ladrones, lo interroga el juez y ahí declaran. La única parte de los documentos públicos donde habla el roto es el archivo judicial. Estudiándolo, descubrí en el siglo XIX, con los rotos, un movimiento similar al de Zapatista, solo que le faltó el ideólogo tipo Zapata, pero fue igual. Es muy lindo contarlo, no puedo porque realmente es muy largo. Hasta el punto de que ellos ocuparon toda una zona por 10 años, todo un territorio, todo lo que sería al sur del río Maule hasta el Biobío,
Y desde la mitad de la provincia de Concepción hacia la montaña quedó enteramente dominado por los rotos. Absolutamente. Las guarniciones militares de la zona, que servían al gobierno de Santiago, que se llamaban patriotas, cuando se iban a enfrentar con los rotos, el 60 o 70% de los soldados se pasaban al bando de los rotos. Una decepción gigantesca. Y dominaron todo el territorio. Y la gente los apoyaba. Emigraban de todo Chile los rotos y las rotas, mujeres también, a esa zona, porque para ser protegidos por la montonera de Piñera. Perdón. No era igualdad de conceptos. Ahora se volvió el nombre. Bueno, el punto es que tenemos sentimiento profundo de dignidad, pero nos falta la práctica para encontrarnos fraternalmente, unirnos y hacer cosas. Los rotos del siglo XIX, ¿qué hacían? Ni siquiera vivían en pueblos, porque no vivían en pueblos, eran solitarios, hombres solitarios, mujeres solitarias, que vivían solos, o en grupos de a dos, de a tres. ¿Qué hacían? No tenían trabajo. Chile era un país ganadero, tenía mucho más ganado que cualquier otra cosa. Entonces, todos tenían rotos, se juntaban en una fiesta sin conocerse, porque como eran rotos, todos eran chascones, tenían las piel cortadas por el sol, las chompas desteñidas por el sol, sin ropa, inclusive muchos de ellos. Ni siquiera se presentaban. Se encontraban y decían, mira, en tal parte hay unas vaquillas abandonadas, no hay nadie cerca. Te convido, esa es la palabra que usan, te convido, vamos a buscarlo. Primero el convite, fíjate bien, convite, porque confío en ti, somos iguales. Fraternidad. No de los abrazos y cariños, sino de confianza, tú eres igual que yo, es la misma identidad. Partían al lugar donde estaban las vaquillas y ahí discutían cómo lo hacían. A eso le llamaron combinación. Convite, combinación. Esto es lo que vamos a hacer, tú voy a hacer esto, tú voy a hacer lo otro, etc. Después la acción se hacía eso. Se robaban las vaquillas, mataban primero, se las robaban, se las echaban al hombro. Después, cuarto acto, reparto. Aquí todos actuamos, todos se llevan parte igual, usted lleva tanto, usted lleva lo otro, después dispersión. No estaba la idea de una organización permanente. Eran redes que se armaban y se desarmaban. Basadas en la confianza del uno en el otro, eran iguales, eran idénticos. Fraternidad peonal, fraternidad en el margen. Y tomaban decisiones autónomas. Convite, fíjate bien, convite, combinación, o sea, asamblea, acción, ejecución, reparto igualitario, dispersión. Eso en cualquier parte, en un cerro, en un angelito, en una cantina, en una chingana, se producía espontáneamente, y de ahí que las bandas de ladrones aparecían, actuaban y desaparecían. Y de esa manera el pueblo hambriento se alimentó de carne. No hay que nunca olvidar que fuimos un país más ganadero que agrícola, mirado desde el pueblo. Por eso seguimos comiendo carne. Por eso el asado familiar. Que en Europa nunca igual. Bueno, lo que quería decir finalmente es que tenemos la base de la identidad. Vivimos juntos. Somos todos trabajadores precarios, sin contrato permanente. Somos todos ciudadanos con voto individual secreto como pasado. Tenemos mucho en común y eso se dio el 18 de octubre ahí en Santiago por lo menos. Pero luego viene la combinación. Los rotos, el arte de los rotos, su inteligencia se demostraba en la combinación.
Por eso la palabra de cuando se unieron todos en las mancomunales, y después juntaron una mancomunal con otra, la combinación mancomunal de lucha. Esta idea de combinarse se ha perdido. Todavía lo pero es el principio de la soberanía. No nos estamos combinando. Sabemos que somos iguales. Estamos reunidos aquí. Pero no nos estamos combinando. Seguimos pensando en que nuestros objetivos mayores hay que trabajarlo a través de la representación política, porque no han acostumbrado a decir que la política solo se da en lo nacional, no en lo local, y con representantes y partidos, según la Constitución que nosotros nos dictamos, y no en lo local donde estamos juntos. Por eso me parece muy interesante lo que plantea Zapata, pero en el caso chileno, la combinación de las veredas. Si algo caracteriza al rock chileno es su chispazo rápido. Basta escuchar los torneos de payadores. De ahí se ve el ingenio. Los torneos de paya son torneos de ingenio. Yo no digo que hay que con puro ingenio se resuelvan los problemas, pero es una base gigantesca en favor nuestro. Bueno, muy largo el tema, ¿no? Así que es lo que yo podría decir a mucho. Gracias. Inglesa, parece que no se pegó durante el exilio, son las 7 de la tarde en punto. Llegamos hasta acá con este conversatorio, esta conversación con el profesor Salazar. Les recuerdo que se va a hacer el punto de firmar los libros y que los libros están en el stand de Seibo Ediciones, el libro 21, y ahí podrá seguir la conversación del uno a uno